Gollum es una de las criaturas más conocidas, emblemáticas e importantes en la historia de la Tierra Media. Un ser pequeño, escuálido, desdentado alopécico, con un característico caminar cuadrúpedo y unos enormes ojos azules. Consumido por un poder inimaginable, Gollum es una de las mayores víctimas del Anillo Único, un anillo para gobernarlos a todos. Pero esto no siempre fue así. La verdadera identidad de Gollum es Sméagol, un hobbit de la rama de los fuertes que vivía en los valles de Llanduin. Nacido en una familia pudiente y de gran reputación, Sméagol se caracterizaba por tener una curiosidad inaudita, sobre todo por aquello que implicaba el mundo subterráneo. Además, tenía una gran afición a jugar a los acertijos. Un día, concretamente el mismo día de su cumpleaños, estando de pesca en el río Anduin, su mejor amigo Déagol encontró en el fondo del río un objeto precioso. Un anillo de oro que, nada más verlo, atrajo la atención de Sméagol. En ese momento y sin pensarlo dos veces, mató a sangre fría a Déagol para poder arrebatárselo de las manos. Entonces todo cambió para él. El anillo le dio poder. Le permitía caminar por el mundo sin ser visto debido a la invisibilidad que éste le otorgaba. Se refugió en él. Y poco a poco le fue consumiendo y corrompiendo. Desterrado de su hogar por su propia familia y los de su raza, lleno de dolor, Sméagol huyó hasta las profundidades de las montañas nubladas. Allí se refugió en una caverna de la que salía el arroyo sombrío, y dicha caverna se convertiría en su nuevo hogar durante más de 500 años, edad que pudo superar gracias al poder del anillo. Con el tiempo lo olvidó todo. Olvidó el sabor del pan, la melodía de los árboles, la caricia de la brisa. Olvidó hasta su propio nombre. Al hacer un análisis de Gollum, lo primero que nos llama la atención es su aspecto físico, la falta de pelo, el claro infrapeso y el mal aspecto de sus dientes. Sin conocer su pasado, sería intuitivo pensar que Gollum nació así y que podría ser una especie con estas características concretas. Sin embargo, en el momento que ves cómo era Sméagol, te quedas impactado porque era un hobbit de aspecto normal. Y de hecho, eso fue lo que me ocurrió a mí cuando vi el inicio del Retorno del Rey, en el que se explica el episodio del primer encuentro entre Sméagol y el Anillo Único con el asesinato de Déagol. Por lo tanto, al conocer esto, sacamos la conclusión de que el aspecto de Gollum es producto de un cambio físico descomunal. Y ese cambio físico tiene su explicación en uno de los procesos fundamentales de la vida y que nos afecta a todos: la nutrición. En el momento en que el anillo empezó a consumirle y migró hacia las montañas nubladas, Gollum se encontró con dos problemas para llevar a cabo una buena alimentación: la obsesión con el anillo y el efecto que éste producía en él, y la poca accesibilidad a una alimentación variada y de calidad. Durante todo el tiempo que estuvo viviendo allí, Gollum se alimentó únicamente de peces vivos y de carne de trasgos cruda, que como vemos en la película del Hobbit no tiene muy buen aspecto. A raíz de esto, Gollum empezó a sufrir una pérdida de masa y tono muscular, uno de los primeros síntomas de falta de nutrientes, principalmente de proteínas. Y es verdad que tanto la carne de trasgos como el pescado podían ser una buena fuente de proteínas, pero en estos casos no solo hay que tener en cuenta la fuente, sino la cantidad a la que Gollum puede acceder, la cantidad que ingería, porque debido a las condiciones del entorno es posible que Gollum no siempre pudiera cazar. De hecho, es bastante probable que estuviera siempre hambriento, algo que podemos ver en la película del Hobbit cuando va a comerse al trasgo y se lamenta por la poca cantidad de carne comestible que éste tiene. Demasiados huesos, mi tesoro, no tienes suficiente carne. Además de ello, también podemos observar que posiblemente en la dieta de Gollum hubiera un déficit de vitamina T y calcio, algo que se ve reflejado en la pérdida de masa ósea, su extrema palidez y el mal aspecto de sus dientes. En el caso del calcio, las mejores fuentes de alimentos son los lácteos, las verduras, los frutos secos y determinados pescados. Mientras que la fuente de vitamina D no viene dada únicamente por la alimentación, ya sea con alimentos naturales o con complementos alimenticios, sino por la exposición a la luz del sol, concretamente a la radiación ultravioleta B, exposición de la que carece Gollum por vivir en el interior de las montañas nubladas durante tanto tiempo. Seguramente esto de la vitamina D y la exposición al sol lo has escuchado un montón de veces, pero a que nunca te han explicado cómo es el proceso de absorción del sol y su relación con la vitamina D. Pues ahora te lo explico. El haber mencionado estos dos nutrientes juntos, el calcio y la vitamina D, no es ninguna casualidad, y ahora os explico por qué. Atentos. Como os he dicho, gran parte de la síntesis de vitamina D viene dada por la absorción de luz ultravioleta B del sol por la piel. Ello se debe a que ésta juega un papel clave en un proceso denominado conversión fotolítica.
Nuestra piel tiene un componente llamado 7-dehidrocolesterol, al que también podemos llamar provitamina D. Debido a la acción de la luz solar se da la conversión fotolítica que transforma este compuesto en previtamina D y gracias a un segundo proceso dependiente de calor, esta se convierte en vitamina D o colecalciferol. Una vez sintetizada, para poder funcionar bien, gran parte de la vitamina D debe de activarse y para ello es transportada por la sangre hasta llegar al hígado, donde se transforma en calcidol, que es el primer paso en la ruta de activación de esta vitamina. Pero aún así la vitamina D sigue siendo inactiva biológicamente y tiene que activarse por completo. Por ello, el calcidol es transportado al riñón, donde se transforma en calcitriol, la principal forma activa de la vitamina D encargada de cumplir sus funciones más importantes en el organismo. En esta última forma viaja a diferentes partes y células del cuerpo, pero en concreto hay dos lugares muy importantes a donde viaja, el intestino y los huesos. ¿Y qué es lo que hace en el intestino? Pues en el intestino la vitamina D tiene un papel muy importante en la absorción de calcio y fósforo, es decir, coger estos nutrientes de los alimentos que ingerimos y meterlos en el cuerpo. Y en el caso de los huesos tiene un papel muy importante en el proceso conocido como resorción del calcio, es decir, un proceso por el que los huesos sueltan el calcio y los liberan a la sangre para mantener sus niveles en equilibrio. Equilibrio, 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 siempre equilibrio, chicos, es lo más importante en la vida. Y bueno, claro, la ingesta de calcio y fósforo en la alimentación promueven la mineralización de los huesos, por eso los tenemos fuertes. Por lo tanto, la vitamina D tiene un papel muy importante en el metabolismo del calcio, y aquí está la relación de la que os hablaba antes. De este modo y en conjunto, el déficit de calcio en la alimentación y de vitamina D tanto en la alimentación como en la falta de exposición solar pudo tener como consecuencia esa pérdida de masa y fragilidad ósea que observamos en Gollum. Como curiosidad os contaré que gracias a la investigación se ha descubierto que la vitamina D no es una simple vitamina, sino que funciona como una prohormona, es decir, que tiene un papel muy importante en diferentes procesos fisiológicos complejos que son muy relevantes para el organismo. Tal es esto que el déficit de vitamina D puede dar lugar a problemas en el sistema inmunitario, diabetes o enfermedades cardiovasculares, entre otras. Por lo que, claro, está cobrando cada vez más importancia el estudio de la misma y su papel en el cuerpo, debido a que, bueno, hay personas que por su situación geográfica no pueden optar a la exposición a la vitamina D, y de hecho hay otras personas que, a pesar de estar en un lugar geográfico al que sí que pueden tener exposición al sol, debido a su modo de vida, a las condiciones de trabajo, entre otros motivos, no tienen la suficiente exposición a la luz solar y tienen un déficit de vitamina D. Y esto da lugar a problemas de salud. Hay que tomar el sol, ¿vale? De vez en cuando, 10 minutitos al día te podría valer, pero tiene que ser una exposición prolongada en todo el año. Es decir, no vale que en los meses de verano de repente te dé por tomar el sol 4 horas al día sin protección solar a la vitamina D. No, eso no funciona así, ¿vale? No vas a recuperar la vitamina D que no has tomado durante el invierno. Además, teniendo en cuenta la otra cantidad de efectos en la salud que puede tener la exposición solar indiscriminada. Ya sabéis, cáncer de piel, melanomas y esas cosas. Por lo tanto, es recomendable tomar el sol un poquito cada día, y si es en las horas en las que el sol está pegando menos fuerte, pues mejor. Otro punto que tenemos que tocar en el cambio de aspecto físico de Gollum es su pérdida de pelo. La pérdida de cabello en Gollum también puede ser una clara consecuencia de su pobre alimentación, puesto que además de un déficit calórico-proteico, hay distintos nutrientes, principalmente vitaminas y minerales, cuyo déficit da lugar a problemas de caída de cabello. Esto se debe a que son una fuente de alimentación para el folículo piloso, la base del pelo, el centro de generación de este. Hay múltiples estudios y metaanálisis que relacionan la pérdida de cabello con el déficit calórico, proteico y de micronutrientes. Sin embargo, el mecanismo por el que esto ocurre parece no estar del todo claro en cada uno de ellos. Además, en la literatura hay mucha variabilidad con respecto a la relación de unos nutrientes y otros con la caída del cabello. Pero si hay algo claro es que el déficit nutricional es uno de los principales factores que pudo influir en la caída de pelo de Sméagol. También me gustaría destacar que hay casos de alopecia que pueden venir dados por problemas de autoinmunidad, es decir, que el sistema inmunitario ataque a tus propios folículos pilosos. Y es interesante que incluso en estos casos la nutrición parece que puede tener cierta influencia. También sería de interés estudiar si la alopecia era común en los hobbits y si los de la rama de los fuertes podían tener una predisposición genética. De este modo, conociendo los antecedentes de Sméagol, podríamos sacar conclusiones más claras de cuáles son los motivos de su falta de pelo. Otro factor que pudo afectar en la pérdida de cabello de Gollum es el estrés, debido a los diferentes eventos de su vida, como el asesinato de Déagol, su destierro, la convivencia con el anillo, además de la lucha por su propia supervivencia. Los niveles de estrés de Gollum pudieron encontrarse realmente elevados durante un tiempo prolongado, lo que también pudo ser determinante en su deterioro físico. También podríamos incluir en esto los repentinos rebotes que podía tener, en los que sería perfectamente plausible que hubiera tenido episodios en los que por los nervios se arrancara los pelos a mechones. Con respecto al mal estado de sus dientes, como hemos comentado, también puede venir dado por el déficit nutricional.
nosotros solo tenemos 9. Sin embargo, el aspecto de sus encías y el color de los mismos indican que posiblemente hay otros factores que influyen en esta condición, como la falta de higiene bucal y las consecuentes infecciones bacterianas. Bien, vamos a ver otro aspecto interesante de Gollum y es el siguiente. ¿Cómo es posible que siendo un hobbit, que ya de por sí son pequeños, y siendo una criatura tan débil, pudiera sobrevivir durante tanto tiempo en los lugares que estuvo habitando en la Tierra Media? Pues esto es lo más interesante y lo que probablemente hace más característica a esta criatura. Si hay una habilidad que se tendría que atribuir a Gollum y destacar es la de adaptarse a los entornos más hostiles, pudiendo moverse a grandes velocidades debido a su forma de andar cuadrúpeda y a su capacidad para escalar por las rocas, así como esconderse en los lugares más recónditos. Estas capacidades son completamente incompatibles con la condición física de Gollum, porque para llevarlas a cabo necesitas un buen entrenamiento y además un buen estado de salud, sobre todo a nivel de huesos y músculos. Por lo tanto, desde un punto de vista realista, esta habilidad en Gollum no sería posible. Sin embargo, como hemos comentado, Sméagol siempre fue un hobbit curioso amante del mundo subterráneo. Le encantaba explorar y cavar hoyos en los árboles, buscaba raíces, hacía túneles y tenía una gran capacidad para bucear en aguas profundas. Todas estas actividades forman parte de un proceso de aprendizaje desde su niñez a su etapa más adulta, gracias al cual, a pesar de sus pésimas condiciones físicas, Sméagol o Gollum podría ser capaz de moverse incluso por los lugares más complicados. Digamos que sería algo así como un entrenamiento de pura técnica y no una cuestión de fuerza o de resistencia, de saber aplicar las posiciones adecuadas en los momentos necesarios para moverse con maña, algo que le daba una gran ventaja en ciertas situaciones pero que podía ser su mayor debilidad en otras, puesto que ante un mínimo fallo podría perder toda su estabilidad. Otra posible explicación que podría justificar esa habilidad a pesar de sus condiciones físicas sería que a lo largo de sus más de 500 años de vida, Gollum pudiera haberse aprendido todos y cada uno de los rincones de los lugares en los que habitó o por los que pasó, entre los que se encuentra el propio Mordor. Quizá tanto tiempo le dio la posibilidad de memorizar la posición de cada roca y sus características para saber cómo y dónde apoyarse en cada momento a la hora de moverse. Y aunque pareciera que esto podría ser incompatible con la pérdida de memoria de los recuerdos personales de Sméagol, en este caso estaríamos hablando de la memoria episódica, es decir, sus recuerdos personales, que se vieron afectados. Sin embargo, su memoria procedimental estaría intacta, lo que le permitiría poder recordar cómo ir a cualquier sitio y la forma de hacerlo, porque serían acciones que a base de repetición se pueden memorizar inconscientemente hasta volverse automáticas. Claro, recordad que tenemos diferentes tipos de memoria. De forma general, podríamos decir que lo admirable de Gollum era su talento para la supervivencia, adaptándose a los diferentes ambientes y convirtiéndose en uno de los mejores exploradores de la Tierra Media. Debido a ser una criatura libre, su manera de cazar y de conseguir presas era de forma oportunista, manteniéndose al acecho o aprovechando momentos en los que sus víctimas se encontraran indefensas, como cuando tiene su primera oportunidad de arrebatarle el anillo a Frodo y Sam en la escena de las dos torres. También es verdad que aprovechaba la invisibilidad del anillo cuando lo tenía para cazar a sus presas. Además, Gollum era capaz de interactuar con diferentes seres, entre los que destaca Ella la araña. Era astuto, persuasivo y tenía una gran capacidad de negociación, puesto que consiguió evitar que Ella la araña le matase prometiéndole que le traería presas frescas de las que podría alimentarse, estableciendo una relación mutualista con ella. Y no solo eso, sino que también consiguió que Sauron no le matara, puesto que era de interés para él que Gollum pudiera conducir a su ejército a recuperar el anillo. Estas habilidades podemos observarlas a lo largo del desarrollo de la historia con Sam y Frodo, desde su primer encuentro cuando les promete que les llevaría hasta Mordor a cambio de que estos no le matasen, hasta el momento en el que Gollum engaña a Frodo para quitarse a Sam de encima. Esta última aventura con los hobbits es la que nos permite conocer con un poco más de profundidad a Gollum en la historia y que nos lleva a poder estudiar otro de sus rasgos más impactantes: su mente.